Bienvenidos a este tercer video del curso El nuevo sistema de justicia penal federal argentino. En esta oportunidad el tema que vamos a tratar son las generaciones del proceso de reforma regional con sus ejes y claves. Como anunciaba en los videos anteriores, se trata la reforma que estamos encarando de una reforma refundacional. Esto significa que no se trata de aplicar sintonía fina respecto del viejo modelo que actualmente nos rige. Es cierto que tenemos delegación a cargo de la Fiscalía para las investigaciones y que tenemos juicio oral y público, pero esto se trata de otra cosa. Este código y esta reforma que en conjunto toca también las instituciones, se trata de una reforma que a nivel regional tipifica como de segunda generación, pero que ya contiene ingredientes para la tercera generación, que es la que actualmente se está dando en aquellos países que han consolidado este tipo de reformas. En cuanto a estas generaciones, podemos señalar que hay justamente tres etapas dentro de este proceso de evolución de la reforma en Latinoamérica. La primera generación se ha dado antes de la década del 2000 con básicamente un cambio del código procesal, la legislación procesal, confiriéndole la investigación a cargo del fiscal, de modo tal de respetar el principio acusatorio que divide función jurisdiccional de requirente. Al poco de andar, se advirtió que este tipo de reformas no era suficiente para provocar el cambio cultural y que además las organizaciones estaban diseñadas para responder al viejo modelo, de modo tal que aparecen las reformas de segunda generación, en los cuales ya no solo se modifica el código procesal, sino también las organizaciones, esto es, el Poder Judicial y los ministerios públicos que se ponen al servicio de este nuevo sistema con este concepto de gestión judicial. Dentro de esta lógica de gestión judicial se empieza a prestar mucha atención al tipo de respuesta, a la calidad y al tiempo en que se da esa respuesta, y allí aparece resignificado el principio de oportunidad como forma de gestionar eficientemente los tiempos y la calidad de las respuestas. Finalmente, otro ingrediente de esta segunda generación del proceso de reforma ha sido incorporar la oralidad de manera masiva, esto es, desde los primeros momentos, esto es, en la instrucción, en la investigación penal preparatoria, siendo que todo el sistema se rige por audiencias desde el principio hasta la etapa de ejecución de la pena. Al poco de andar, y que cuando esto se fue consolidando, empezaron a aparecer reformas de tercera generación. Esas reformas de tercera generación, ya instalado el tema de la oralidad masiva y los operadores, digamos, afianzados en ese esquema, logran llegar a una litigación de calidad, siendo que además aparece como una segunda consecuencia de esta tercera generación la determinación de que el Ministerio Público Fiscal debe impactar en materia de seguridad, tema que para nosotros es novedoso porque básicamente tenemos la idea, tanto jueces como fiscales, que nosotros no tenemos que ver con seguridad ciudadana, que ese es un tema del Poder Ejecutivo a través de las policías. Sin embargo, en esta tercera generación de reforma empieza a aparecer esta idea de que el Ministerio Público tiene que lograr impactar para seguridad ciudadana. Finalmente, en esta tercera generación, ya consolidados estos cambios, empieza a aparecer una nueva política en cuanto al diálogo con la sociedad, que hoy sería difícil que lo demos, porque somos muy criticados como sistema de administración de justicia, con razón, y este modelo que ofrece mejores respuestas empieza a ser más fiable, de modo tal que se puede establecer estas políticas activas de diálogo con la sociedad, incluyendo en esta materia juicio por jurados y la revalorización de la víctima, que ya en la segunda generación, con la calidad y tiempos de respuesta, se había dado esa resignificación. Estas son las tres generaciones del proceso de reforma que se han dado en nuestra región. Todo esto, por supuesto, que tiene que estar surcado por esta reforma cultural, que es cambiar la cultura inquisitiva, que hoy es la cultura dominante, por la cultura del sistema acusatorio adversarial hacia el cual nos movemos, y eso requiere indudablemente de mucha capacitación. Quiero proponerles estos ejes que hacen a nuestra reforma.
En primer lugar, el primer eje de esta reforma es una clara división de funciones entre función jurisdiccional y requirente, que bueno, ya nosotros tenemos incorporada en nuestra cultura. Una segunda cuestión es la oralidad masiva, esto es, sistema de audiencias orales desde el principio hasta el fin, que elevado a la máxima potencia tiene como consecuencia la desaparición del expediente. Antes decíamos, lo que no está en las actas no está en el mundo, ahora lo que no está en la audiencia, lo que no sucede en la audiencia no está en el mundo. Otro eje central de esta reforma es resignificación de este principio de oportunidad, que lo tenemos en clave de un cambio de paradigma de gestión de la conflictividad, que implica que nos hemos movido de lo que se llama paradigma del orden, en el cual se reacciona frente a la desobediencia, frente a la ley del Estado, y esta vez se reacciona buscando solucionar el conflicto, la armonía entre las partes, y eso resignifica a la víctima como protagonista. Un cuarto eje que tiene que ver ya no con el Código Procesal, sino con esas reformas de segunda generación que hacen a la división entre la preocupación por la reorganización, es otra separación de funciones, ya esta vez no entre jurisdiccional y requirente, sino entre jurídica y administrativa. Esto lo que implica es esa reorganización de las estructuras, los poderes judiciales y los ministerios públicos, ocupándose centralmente de la gestión, poniendo esa reorganización al servicio de una gestión eficiente. En este sentido, dentro de la organización de estructuras, en el Poder Judicial aparecen dos instituciones contraculturales, el Colegio de Jueces y la Oficina Judicial que se ocupa de toda la cuestión administrativa y le marca la agenda a los jueces, siendo que los jueces solo quedan para cumplir función de juez, esto es, estar en la sala de audiencias tomando decisiones. Estos son los cuatro ejes que creo yo configuran los hitos de este proceso de reforma. A partir de esto es que se ha dado este proceso con el avance que significa en cuanto a calidad en el servicio de justicia. Si uno piensa en cuáles son las claves para la eficiencia del sistema, podríamos, de una manera reduccionista, sostener que hay 5 columnas. 3 de ellas las brinda el nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya empezó a regir en Salta y Jujuy, y son, por un lado, instalar el sistema acusatorio, un sistema acusatorio que precisamente divida función jurisdiccional y requirente, la idea de la oralidad masiva, y esto hace que desaparezca el expediente, y por el otro lado, criterios de oportunidad, que lo que nos van a permitir es gestionar cargas de trabajo con respuestas rápidas y de mejor calidad. Estas 3 cuestiones están contempladas en el nuevo Código Procesal Penal y eso es digno de aplausos. Las otras 2 columnas que restan vienen dadas, por un lado, al ser una reforma de segunda generación, la reorganización del Poder Judicial y los ministerios públicos. En esto no hemos avanzado de la mejor manera, por cuanto tanto la ley del Poder Judicial como la del Ministerio Público Fiscal y la ley de implementación 2750 no ofrecen la mejor factura entre todas las posibles. En cuanto al Poder Judicial, mantiene consolidadas las conformaciones de los tribunales, con lo cual en buena medida atenta contra el Instituto Contracultural del Colegio de Jueces del que le hablé. Y las oficinas judiciales, si bien son creadas, hasta tanto se implementen, las secretarías de los tribunales van a actuar como oficina judicial, y eso también es poco disruptivo porque sigue manejando la agenda la organización que depende del juez, y la idea es que el juez sea manejado en cuanto a su agenda por la oficina judicial. En cuanto al Ministerio Público, bueno, si bien es bastante moderna la construcción que se elabora con fiscalías temáticas, fiscalías de distrito y unidades especializadas, tiene algunas deficiencias que sería plausible haber mejorado. El último pilar nos lo ofrece la cuestión de la práctica forense, y en esto sí, los operadores del sistema vamos a ser claves. Podemos tener la mejor legislación posible, pero si no cambiamos nuestras prácticas, el modelo no va a prosperar. Aquí se va a dar lo que Binder llama un duelo de prácticas. Esto es, va a haber una lucha dentro de las organizaciones e incluso con nosotros mismos
por nuestro bagaje cultural formado en la Inquisición para aceptar y entender las reglas de juego de este nuevo modelo. La idea es convertir lo que hoy es cultura dominante, la cultura inquisitiva, en contracultura y que pase a ser cultura dominante el sistema acusatorio adversarial. Este es el objetivo, en definitiva, que tenemos que proponernos, es desterrar esta cultura inquisitiva como cultura dominante. Y para ello, una de las claves es la capacitación. Una de las claves de éxito es precisamente esa capacitación, con la necesidad básicamente de tener un saber práctico, entender cómo son las reglas de juego, cómo se litiga en una sala de audiencias. Para algunos, por ejemplo, Cristian Riego, se necesita más que nada un saber práctico y no tanto un saber dogmático. Pero probablemente esto tenga que ver con el cambio cultural que se dio en Chile. Chile, a partir del 2000, da ese salto de calidad hacia la segunda generación. No había ministerio público fiscal que operase en la instrucción, era el propio juez de instrucción el que instruía y después elevaba juicio, con lo cual el cambio fue tan grande para ellos que la cuestión de dogmática tuvieron necesariamente que aprenderla, pero no fue central, fue más para ellos el saber práctico. Nosotros, en cambio, creo que sí tenemos que tener en claro cuáles son los cambios de paradigma desde lo dogmático, porque si no, no vamos a lograr el cambio. Y este curso lo que busca es justamente más un saber dogmático que enseñar el saber práctico. Cristian Riego decía que, entre otras cosas, dice que hay riesgos de que haya una falta de capacitación o que la capacitación sea inadecuada. Vuelvo a insistir con que esto es una reforma que no es sintonía fina, y Riego lo que dice es: los operadores, aún adhiriendo a los valores y normas del nuevo sistema, pueden tender a reinterpretar las mismas dentro del contexto de las prácticas que les son conocidas. Bueno, esto es natural, es un esquema de defensa, de volver a asociar lo nuevo con lo viejo y entonces reiterar las prácticas viejas que se reciclan dentro de un modelo nuevo, lo cual es súper pernicioso porque seguimos con lo viejo, ahora cosmetológicamente como si fuera nuevo. Insisto, no es sintonía fina. Lo que debemos aprender es una nueva forma de ser jueces, fiscales y defensores en ese escenario, una sala de audiencias con audiencias públicas, contradictorias, en los cuales todo lo que pase tiene que ser reflejado allí y donde no hay expediente en el que podamos refugiarnos. En definitiva, como dice Daniel Orbeta, es una reforma procesal muy profunda donde tanto fiscales, defensores como jueces tienen que pasar de dar misa en latín de espaldas a la gente a dar una liturgia en castellano y de frente a la sociedad. Esto también tiene mucho que ver entonces con nuestra forma de expresarnos, porque ahora estamos administrando justicia de cara a la sociedad y son los ciudadanos los que deben entender cómo estamos administrando justicia. En el próximo video vamos a ver el tema de cultura inquisitiva versus sistema acusatorio adversarial. Espero verlos allí. Muchas gracias.